Hola, buenas tardes. Me presento. Soy Norma Valenzuela. Soy estudiante del programa de doctorado de Ciencias del Lenguaje de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy yo voy a presentar un avance de mi tesis que es acerca del error en las traducciones al español de textos publicados en línea, el cual es dirigido por la doctora Rocío del Carmen Molina Landeros. El objetivo principal de este trabajo es analizar los errores en las traducciones del inglés al español de textos publicados en la página oficial del Condado de San Diego, California, para valorar su frecuencia y en qué medida inciden en la función comunicativa en el texto meta. Este estudio se centra en el análisis del error en las traducciones del inglés al español en los textos publicados por las instituciones gubernamentales de San Diego, California, que son dirigidos a las comunidades hispanas que residen en este condado. Es tanta la presencia del español en esta región que tiene un espacio en la Constitución de California en el artículo 9, en donde se decreta que todos los documentos que sean escritos por alguno de los tres poderes deberán ser publicados tanto en inglés como en español. Para nosotros es importante mencionar que en la actualidad los países viven la globalización. Todos los días fluctúa el movimiento migratorio y se asientan comunidades de diferentes lugares por diferentes razones, ya sea por la búsqueda de mejores condiciones de vida, conflictos internacionales, catástrofes, causas familiares, inseguridad, entre otras circunstancias. California no queda exenta de este flujo migratorio. En California se observa una diversidad cultural. Esto según el Statistical Atlas, el 32.6% de la población es hispana, el 46.7% es estadounidense, el 5% afrodescendiente, el 11.6% es asiática, el 3.2% mixta y otra es el 1%. Particularmente en San Diego, el 39% de su población es hispana. Por lo tanto, esto impacta en los servicios que se deben de brindar en el condado. Al tener una gran población hispana, implica que estos también sean ofertados en español. Para esta investigación se busca analizar material o textos originalmente escritos en inglés con sus respectivas traducciones al español que se encuentren disponibles en línea en el sitio oficial del San Diego County Government. Esto con el fin de observar el error en los textos traducidos. Para hacer un acercamiento sobre nuestro corpus y el análisis de nuestro trabajo, esta es la página en donde nosotros hemos estado trabajando y hemos estado recabando la información y por supuesto haciendo la compilación de nuestro corpus. Nosotros nos hemos dedicado en la observación y en el análisis de los documentos de la sección de Residence y sobre esta sección se han desplegado 4 categorías que es el Community, Public Assistance, Health and Public Safety. Dentro de estas categorías se desprenden subcategorías y sobre cada subcategoría te acercan a sitios de otras instancias o a sitios oficiales o también te arroja a ligas en donde puedes obtener información. Sobre cada una de ellas la hemos estado revisando y por supuesto de ahí es donde nosotros estamos trabajando con nuestro corpus. Hemos estado observando cuáles son los documentos que se tienen en inglés, cuáles son los documentos que se han traducido y por supuesto en qué otros idiomas se ha traducido. Esto nos ha permitido conocer esa parte. Ahora vamos a presentarles una tabla de resumen que muestra la alta presencia de la lengua española en la sección de Residence. Para esto hemos desglosado el contenido de la sección de Residence y es importante mencionar que para el efecto de nuestro estudio hemos trabajado únicamente con esta sección para podernos dar la idea de la presencia del español en esta plataforma. Dentro de nuestro trabajo hemos obtenido información como el observar que hay documentos que se encuentran en inglés, pero que se encuentran también en otros idiomas traducidos. Sin embargo, no todos los documentos están traducidos en estos idiomas. El 100% se encuentra en inglés, el 50% en español, el 14% en chino, el 8% en vietnamita,
el 14% en tagalo, el 5.5% en árabe y el otro 5.5% en farsi. Como podemos observar en la tabla, el 50% de este rubro tiene contenido en español. Por lo tanto, lo que nuestra tabla ha presentado es un reflejo de la presencia que tiene la lengua española en esta región. Esto posiciona en un alto nivel la importancia de tener que brindar la información a esta comunidad en su lengua origen. Nosotros nos hemos dedicado a identificar el error o falta o inadecuación, como muchos autores la describen. North define que una traducción puede llamarse funcional si logra las funciones comunicativas pretendidas por el cliente o el iniciador que la ha encargado. En cuanto al error de traducción, a través del tiempo identificamos autores que se han centrado en el estudio del error. Entre ellos se encuentra Pym, Kusamao, Hurtado, Cruces, Tolosa y North. Cabe mencionar que cada uno de nuestros autores se han concentrado en analizar el error en traducciones ya realizadas. Cada uno de ellos ha propuesto una tipología o una categorización diferente. Hasta el momento no contamos con una base única referente a la tipología del error en la traducción. Sin embargo, sí resaltamos que entre los autores que hemos expuesto, las categorías que ellos presentan cumplen con características similares y se observa que cada una de ellas ha sido valorada de acuerdo a su función e impacto en el texto traducido. Para esto, nosotros agrupamos los tipos de error de traducción de las categorías que los autores han propuesto. Entre ello identificamos los errores del texto de origen, errores de expresión, errores morfosintácticos, errores pragmáticos, errores culturales y otros errores. Para los efectos de nuestro estudio, nosotros nos hemos basado en la tipología propuesta por North, la cual define los pragmáticos, que tienen la función de la falta de orientación al receptor, los culturales, una decisión inadecuada con respecto a la adaptación de escenarios específicos o costumbres culturales, los lingüísticos, que son estructuras lingüísticas específicos en donde se observa desde un punto de vista funcional. En cuanto a la descripción de nuestro trabajo, el horizonte de nuestro estudio se compone de 21 textos publicados en inglés con su respectiva traducción al español. Estos textos han sido localizados en la pestaña de Residence de la página principal del Gobierno del Condado de San Diego, disponible en Internet. Y para ubicar los textos paralelos de este análisis, se ha realizado una revisión de los textos publicados en línea en este sector. Y posteriormente se ha identificado la categoría o la subcategoría en las que estaban ubicados. En cuanto a la tipología de los textos del corpus, hemos identificado textos informativo, informativo instructivo, informativo expositivo, compilación informativo, instructivo expositivo, administrativo informativo, administrativo compilación y jurídico más informativo. En cuanto a la tipología del corpus y su género textual, hemos identificado folletos, pósteres, manuales, formatos, presentaciones en PowerPoint, guías, plantillas y contenido en página de internet que se encuentra en español. Y de este modo, aquí les presentamos unos ejemplos de cuáles son los documentos que hemos ya trabajado. Podemos identificar el número 1, que es un formato, el número 2 es un manual, el 3 es un documento relacionado a un cartel que tiene gráficas y tiene información numérica, y el número 4 es un documento, es un folleto en el que se habla sobre cómo manejar responsablemente. En este primer acercamiento del análisis del error de la traducción, presentamos cómo nosotros hemos estado trabajando con estos documentos. Hemos identificado en qué sección se encuentra, cuál es el número del archivo, cómo se llaman los documentos y cuál es el tipo de texto. En cuanto al nombre de los documentos, nosotros los hemos extraído tal y como se encuentran publicados. Hemos dejado el texto tal cual nosotros lo encontramos para los efectos del análisis de nuestro trabajo.
Este es nuestro primer texto en donde nosotros estuvimos analizando los errores en los documentos al español y es un texto que es un cartel con gráficas. En el texto original, en el inglés, menciona que 10,983, 5,513 families refer with allegations of abuse or neglect. Su traducción en el documento al español, el que se encuentra publicado, menciona que 10,983 niños, 5,513 familias referidas con alegaciones de abuso o descuido. Nosotros hemos catalogado este error como lingüístico. Hemos observado que se ha añadido la información de niños, el cual no se encuentra en el texto original, añaden información, y en el sentido de la información con referidos con alegaciones, se tiene un calco en cuanto a refer with allegations. En este caso también hemos observado que la connotación que hay en el término de descuido, consideramos que la elección del valor que recae en el término es gradual y que realmente descuido no tiene un valor tan fuerte como el que es de negligent. Nosotros en este caso consideramos que se puede mejorar, ¿no? Se puede utilizar un mejor sinónimo. Por ejemplo, nuestra propuesta es 10,983, 5,513 familias remitidas con denuncias de maltrato o de abandono. Pues consideramos que abandono tiene un mayor valor y recae en la adecuación del término de lo que nosotros estamos denominando. Nuestro siguiente texto es un tipo de texto manual en donde el texto original menciona que by working together, the San Diego County Department of Environmental Health and Food Service professionals like yourself can minimize the potential of foodborne illness by improving food employee behaviors and food preparation practices. La traducción, como se encuentra en el texto publicado en español, menciona que trabajando juntos, el Departamento de Salud Ambiental y los especialistas en el servicio de alimentos pueden minimizar el riesgo de las enfermedades causadas por la preparación inadecuada de alimentos al mejorar el comportamiento y métodos usados por los empleados para preparar los alimentos. Nosotros en este sentido hemos catalogado un error lingüístico, ya que identificamos que hay omisión y rompe la coherencia en cuanto a la redacción. No hay un sentido, sobre todo al final del texto. Consideramos que hay mucha información, pero no es muy clara para el lector. Nuestra propuesta de traducción es: al trabajar en conjunto con el Departamento de Salud Ambiental y los especialistas en el servicio de alimentos como usted, se puede reducir el riesgo de enfermedades causadas por la preparación inadecuada de los alimentos a través de la mejora del comportamiento de los empleados y las prácticas de preparación. En nuestro tercer texto, identificamos un tipo de texto con un formato de solicitud. Extrajimos la parte en donde viene el texto original como Mobile Food Facilities Only y la traducción al español como móviles de comida solamente. Dentro de nuestra categorización lo identificamos como un error cultural lingüístico. Al leer móviles de comida solamente, nosotros consideramos que el lector puede identificar un móvil de comida, es decir, un teléfono celular que sea de comida. Sin embargo, por la naturaleza del documento, al hablar de mobile food, estamos hablando de los comunes food trucks que culturalmente en Estados Unidos se han convertido en una alternativa para los chefs, los cocineros, y que se encuentran culturalmente en la historia de Estados Unidos. Aquí nosotros, al observar esto y al catalogar culturalmente, también lo catalogamos como lingüístico. También nos llamó la atención qué es lo que estaba presentando Google Translate, ¿no?
Entonces dijimos, bueno, de pronto fue una traducción en Google Translate. Pero al observar que nos mencionaba nuestro amigo Google Translate, decía Mobile Food Facilities Only, lo traducía como instalaciones móviles de alimentos únicamente. Entonces nosotros hacemos una propuesta sobre únicamente para establecimientos móviles de alimentos. Otro de los documentos que hemos analizado es el tipo de texto de una carta de cesión de derechos, en donde el texto original menciona I agree that a photocopy or fax of this authorization is to be considered as effective as the original. La traducción es yo concuerdo que una fotocopia o fax de esta autorización será igual de efectiva al original. Nosotros identificamos que esto puede categorizarse como un error pragmático, ya que hemos observado que se puede mejorar la redacción, se identifica un calco y por supuesto el sentido del texto. Aquí nosotros identificamos que no se responde a una estructura que es tradicional, el cual ya está pegada a un documento oficial, pues esto es ya una declaración, estamos hablando de una carta de cesión de derechos, es una declaración. Por lo tanto, nosotros hacemos una propuesta que es estoy de acuerdo en que una fotocopia o fax de esta autorización se considere tan válida como el original. Por último, nuestro texto es un folleto que hemos analizado, de donde pudimos identificar este fragmento en el que menciona en el texto original como automobile collisions. Su traducción la describen como colisiones automovilísticos. Nosotros hemos catalogado este error como específico cultural, ya que colisiones automovilísticos está referido sí a un choque vehicular. Sin embargo, aquí especifica que este es producido con un objeto estático. También es importante mencionar que esto es un término común en España. Nuestro texto original es Automobile Collisions. En su definición describe que a esto se le llama cuando el vehículo tiene una falla de motor, si hay un accidente de carro o si hay un choque. Por lo tanto, este incluye cualquier situación ocurrida. En cambio, colisiones automovilísticas sí define la fase en que es cuando este es ocasionado únicamente por uno de los dos conductores. Nosotros, en este sentido, considerando también nuestro contexto y, por supuesto, la función de nuestro documento, hacemos la propuesta a accidentes automovilísticos.